Memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Primera lectura. Hechos 14, 5 a 18. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: «Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre, quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud, gritando: «Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia». Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir, a duras penas, que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra del Señor. Evangelio. Juan 14, 21 a 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él». Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: «Señor, ¿por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no?». Le respondió Jesús: «El que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho». Palabra del Señor. Reflexión. A veces olvidamos todo lo que Dios nos ha hablado. Por ejemplo, podemos tener alguna experiencia clara de la presencia de Dios en nuestras vidas, como una poderosa visión espiritual obtenida a través de la oración, una profunda convicción de su voz pronunciada a través de un sermón, la libertad transformadora que se encuentra a través del sacramento de la reconciliación, o alguna forma de inconfundible claridad impartida a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Cuando Dios nos habla, impartiéndonos su verdad, fortaleza, perdón y cualquier otra forma de gracia, nos consolamos espiritualmente al sentir su cercanía. Pero cuando se nos presentan problemas, esos momentos de claridad se pueden perder fácilmente. Los discípulos habrían tenido muchas experiencias esclarecedoras durante los 3 años del ministerio público de Jesús. Se maravillaron de la autoridad espiritual que encontraron en sus sermones, fueron testigos de innumerables milagros, contemplaron cómo los pecadores eran liberados, vieron a Jesús transfigurado en gloria y observaron a nuestro Señor entrar profundamente en oración con el Padre. Cada vez que encontraron el poder de Dios en acción, habrían crecido en su convicción de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero Jesús también sabía que la fe en el de estos discípulos pronto se vería sacudida. Sabía que al mirar desde la distancia con miedo cómo arrestaban, golpeaban y mataban a Jesús, comenzarían a olvidar todo lo que habían experimentado anteriormente. El miedo puede causar confusión, y Jesús sabía que sus discípulos pronto caerían en esa trampa. Por esta razón, Jesús habló las palabras anteriores a sus discípulos. Les prometió que el Espíritu Santo pronto vendría sobre ellos para enseñarles todo y recordarles todo lo que les había dicho.
Qué lindo sería si cada lección que aprendimos de Dios permaneciera al frente y al centro de nuestras vidas. Qué lindo sería si nunca permitiéramos que el miedo nos confunda y nos haga olvidar todo lo que Dios nos ha hablado de diversas maneras. Así como Jesús sabía que los discípulos necesitarían la ayuda del Espíritu Santo para recordar, también sabe que nosotros necesitamos la misma ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, las palabras dichas a los discípulos arriba también nos son dichas a nosotros. El defensor, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué lecciones de fe has aprendido en el pasado que necesitas que te recuerden? Es función del Espíritu Santo recordar esas lecciones cada vez que las necesitamos. Por lo tanto, a medida que nos acercamos a la gloriosa celebración de la solemnidad de Pentecostés, es un buen momento para orar al Espíritu Santo y pedir el don de recordar las muchas maneras en que Dios se ha revelado a nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en perfecta armonía entre sí, pero cada uno tiene un papel distinto en nuestras vidas. El papel del Espíritu Santo es especialmente el de guiarnos día a día al cumplimiento de la voluntad del Padre de llegar a ser perfectamente conformados a la persona de Cristo Jesús. Reflexione hoy sobre esta poderosa promesa que nuestro Señor dio a sus discípulos y a nosotros. Orar al Espíritu Santo. Ábrete a la dirección continua del Espíritu en tu vida y nunca permitas que el miedo te lleve a la confusión. En cambio, permite que Dios disipe toda confusión y te recuerde todo lo que te ha hablado a lo largo de tu vida. Glorioso Señor Jesús, tú prometiste a los discípulos y a todo tu pueblo que el Espíritu Santo nos sería enviado para recordarnos todo lo que tú has revelado. Espíritu Santo, por favor desciende continuamente sobre mí, enséñame y guíame. Ayúdame a nunca olvidar las muchas lecciones que me han enseñado para que nunca permita que el miedo me lleve a la confusión. Jesús, en ti confío.